estimado Sergio, comenta tu trabajo mediante este corto video. Parte de una pregunta es ¿por qué no funciona la cogestión de proyectos de cooperación en Bolivia? Ahora, hay que marcar la diferencia entre el análisis de problemas para la gestión de un proyecto con la metodología de marco lógico y lo que es el planteamiento de un problema de investigación, ¿sí? Que básicamente es un problema de conocimiento. Entonces, si partimos de la pregunta ¿por qué no funciona la cogestión en proyectos de cooperación en Bolivia?, estamos yendo a otro nivel, a otra metodología que básicamente es la metodología de investigación científica que nos va a ayudar a tratar de resolver o dar respuesta a ese vacío de conocimiento que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces es importante cómo planteamos las preguntas. Ahora, para este caso lo que debemos de hacer es plantear una situación que es una limitante, que no está bien, que es inadecuado, que es insuficiente, etc. ¿Ok? Entonces, a ver, en principio haces una buena identificación de los que se ven afectados y de estos beneficiados y benefactores. ¿Ok? Eso está bien. Ahora, cuando vemos ya este es un diagrama de mercado de precios que planteas aquí. Yo te aconsejaría que cambies esta pregunta. O sea, ¿qué cosa es negativo? Cuando haces la pregunta ¿por qué?, esa pregunta, como te digo, va a ser resuelta mediante metodología de investigación, no mediante la metodología de diseño de proyectos, ¿sí? Ahora, recuerda que esta metodología de diseño de proyectos parte de la metodología de investigación, ¿sí? Entonces, y yo recuerdo haber tenido experiencia tratando de con algunos alumnos en la universidad en Perú, en la Universidad de San Marcos, utilizar la metodología de marco lógico para generar proyectos de investigación. Se puede hacer, pero es como ir al revés, ¿sí? La metodología de investigación es a priori a la metodología de gestión de proyectos. Entonces yo te sugiero que plantees una pregunta central más clara, por ejemplo, no más clara, sino más vinculada al tema que nos convoca acá, para que la metodología se pueda utilizar mejor. ¿Por qué no funciona? Entonces, esta cogestión de proyectos es inadecuada, es insuficiente, o básicamente decimos la metodología de cogestión de proyectos no funciona, ¿okay? ¿Y por qué no funciona? Porque los convenios son muy generales, los convenios de cooperación entre entidades cooperantes de Bolivia, entre Bolivia y entidades cooperantes son muy generales, también porque las normas no son claras para el contexto de la cooperación. Para cada elemento que tú plantees tiene que ser muy claro qué es lo que está mal, quiénes se ven afectados, dónde, cuándo. Si es posible plantear cantidades, también es interesante hacerlo, ¿sí? Lentitud de los procesos, de qué proceso estamos hablando, entre quiénes, aleatoriedad de actores que apropien el proyecto por la parte nacional. Ok, acuerdos muy ambiguos, lo estamos viendo aquí también, ¿sí? Acuerdos y planificación no estratégicos sobre la línea de intervención y falta de procesos y normas específicos. Eso está aquí y esto lo vemos también parte de esto, ¿sí? Gerencia diluida del programa, dos cabezas, e intereses políticos. ¿Cómo los intereses políticos son una limitación, son un problema para que esta cogestión de proyectos no funcione? ¿Okay? Entonces, algunos elementos, como ya te comenté, como ya señalé, hay que mejorarlos, pero es un buen inicio para trabajar con el árbol de problemas. Entonces, de nuevo, hay que cambiar esto, ¿sí? Y pues, tú lo planteas estas causas a este nivel, ¿okay? Ahora, todas las causas no tienen por qué estar en el mismo nivel. Habrán causas que podrán ser a su vez causas, podrán ser subcausas de las causas aquí halladas.
¿Okay? Entonces también una manera interesante de hacerlo es plantearlo en diversos cajas o en diversos enfoques. Por ejemplo, habrán enfoques de naturaleza administrativa, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas vinculados a la administración o la gestión que están vinculados a que esta gestión a su vez sea ineficiente o no funcione, esta cuestión de los proyectos de cooperación? Habrán elementos legales, normativos, ¿sí? Habrán elementos políticos o sociopolíticos, ¿sí? Incluso pueden haber elementos culturales, tecnológicos, etc., ¿sí? Entonces, en ese enfoque tú puedes plantear una serie de causas y subcausas. Entonces, lo que tenemos que hacer, te sugiero, es que reformules tu problema central y te ubiques en esos diversos niveles que te digo, y a su vez preguntes más, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, si tienes la pregunta aquí, los convenios reglamentados, a esto lo planteas como árbol de objetivos, ¿okay? Primero tienes que volver a desarrollar tu árbol de problemas, ¿sí? Te sugiero que lo hagas de esa manera porque es más claro. Tiene que haber una relación causal entre estos elementos que has encontrado, y una vez que eso esté claro ya puedes pasar a hacer tu árbol de objetivos. También es importante plantear a ese nivel, si ese es tu árbol de objetivos, este es tu problema central, tus causas que deben de ramificarse más, ¿sí? O las raíces tienen que extenderse más, y cuáles son los efectos, ¿sí? Si la cogestión de proyectos de cooperación no funciona, cuáles son los efectos de esa malfunción en los proyectos de cooperación, ¿no? Por ejemplo, proyectos que no llegan a buen camino, limitaciones en la gestión del desarrollo, etc., ¿sí? Entonces, tenemos la información allí, solo tenemos que trabajarlo un poco más para tener algo más concreto y claro. Hasta el siguiente trabajo.